Si no fuera así, testigo de qué podría ser. Te abro las puertas de mi corazón, no solo las de mi mente. Te abro también las puertas de mi vida para que entres y te encarnes profunda e integralmente en mi ser. De tal manera te lo ruego, Señor, que tu palabra sea mi palabra y que mi palabra sea tu palabra. Que mi palabra sea la tuya. Que tu palabra sea la mía. Y entonces, Señor, a la voz de la palabra tuya y de la palabra mía, se aleje la enfermedad, se trasladen las montañas, se limpie el pecado, se marche la tristeza y se detenga al enemigo. La tempestad se calme y la vida renazca. Que a la voz de tu palabra, Señor, se realice en mí y en todos el milagro de la vida. Sí, el milagro de la vida, como en el primer día de la creación, a la fuerza de tu palabra, hágase la luz. Y al instante hubo luz. Que tu palabra se realice hoy, aquí y ahora, así fresca y poderosa como el primer día. Que tu palabra se realice hoy en la historia, en mi país, en mi familia, en mi trabajo, en mis hermanos y en mí. Que Jesucristo, palabra de Dios, acontezca hoy pleno y resucitado aquí y ahora. Amén. Mis hermanos, a lo largo de la charla les estaré compartiendo algunas, como esta reflexión personal, no con el ánimo de presumir de nada, porque además pertenecen a la intimidad de mis diálogos con el Señor. De un tiempo atrás para acá, sobre todo a partir de mi convalecencia por el cáncer o de mi recuperación, porque como algunos saben, soy sobreviviente de cáncer. Descubrí en el Santísimo Sacramento el lugar más adecuado para la construcción, la reflexión y el estudio de mi propia fe. Me conozco muchos oratorios en la ciudad, porque por donde voy, mientras pueda, voy llevando mis cuadernitos en la maleta, y yo siempre
escribo delante del Santísimo después de un rato de oración, escribo estos diálogos. Lo hago solo con el ánimo de volver sobre ellos a lo largo de la vida o del día. Y les compartiré algunos por tratarse del tema que estamos tratando y me comprenderán la razón si me siguen hasta el final. Como decía el padre Luis Carrascal en Fontibón cuando iban dando la vuelta de pronto en plena homilía o en la misa, alguien daba la espalda y se iba. Decía el padre Luis por el micrófono, no se vayan que esto se compone. Lo mismo les digo. Y hablando de esas visitas al Santísimo, que es como una metodología que igual les propongo como tantos de mis antecesores en la palabra, nos han propuesto tantas cosas bonitas de la espiritualidad, yo les propongo ese caer a los pies de Jesús. Se me ocurre una anécdota muy simpática que leímos en un librito el año pasado, en Semana Santa, hicimos con el equipo coordinador del grupo juvenil de Ictus un retiro para prepararnos a la Semana Santa e hicimos en ella, en ese retiro, el seguimiento de un librito delicioso que pueden conocer y que si no, pues les propongo, está también en internet, se llama 5 panes, 2 peces. Es de Monseñor Van Tuang, un obispo vietnamita que estuvo preso precisamente por razones de fe de la cárcel. Tiene muchas reflexiones y revisa su vida y revisa su existencia y celebra la Eucaristía con migajas de hostias y migajas de vino y gotas de vino porque logró que los hermanos le enviaran a la cárcel y él tenía que conservarla. Y hay una anécdota allí muy hermosa. Un viejito iba a una iglesia todos los días a mediodía, entraba, se paraba frente al Santísimo y luego salía corriendo, se iba. Y así durante muchos días. Entonces el cura y el sacristán se inquietaron. Bueno, ¿qué pasará con este viejito? Y pues el cura mandó al sacristán a preguntarle, oiga, pero usted a qué viene? Si viene corriendo, se para ahí y se va, que alcanza usted a rezar. Y el señor dijo, no, mire, que yo sí rezo, es que yo vengo y le digo, Jesús, vengo a reportarme, soy Joe. Bien, así siguió y el señor, el viejito venía todos los días, hacía lo mismo y se iba, pero ya el cura y el sacristán sabían de qué se trataba. De pronto dejó de venir y fueron a buscarlo y supieron que el anciano estaba hospitalizado. Entonces llegaron al hospital y les dijeron las hermanas del hospital, ay, siquiera vienen porque nadie viene a verlo, nadie. Entonces, es solo, pero es muy alegre. Él vive feliz y hace la alegría de todos los enfermos. Entraron a la celda, había un asiento solo allí y el padre quiso sentarse. Le dijo, no, ahí no se siente, está ocupado ese asiento. Y digo, pero ¿cómo va a estar ocupado si nos dicen que nadie viene, que vives solo, que estás muy alegre, pero que estás solo, que nadie viene? No, ¿cómo que nadie viene? Todos los días a las 12 entra, se sienta ahí y me dice, Joe, vengo a reportarme, soy Jesús. ¿Ven?
quiero con eso decir que una pasadita por el oratorio, por el Santísimo, aunque sea para reportarse, es bien interesante. En Fontibón tenemos un oratorio muy bonito gracias a los esfuerzos y a la complicidad de Emaús y Monseñor José Carlos. Y pues hay oratorios hoy en día en casi todas las iglesias. Sigan conmigo, no se vayan. Y escúchenme esto. La amada. La voz de mi amado, mírenlo, y viene saltando por las colinas, brincando por las montañas. Mi amado es como un venado, se parece a un cervatillo. Mírenlo de pie tras nuestro muro, espiando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía, ven conmigo, hermosa mía, ven conmigo, mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido ya y con él han cesado ya las lluvias. Ya brotan flores en los campos. El tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece ya sus primeros frutos y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. El amado. Paloma mía que te escondes en las grietas de las rocas, en las hendiduras de las montañas. Muéstrame tu rostro. Déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante. El amado y la amada. Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. La amada. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre azucenas. Antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras, regresa a mí, amado mío. Corre como un venado, como un cervatillo por las colinas escarpadas. Como en la universidad pertenecíamos a un grupo que llamaban pues de teología, de humanidades, a uno al comienzo del semestre, como todas las facultades tenían que ver pues el componente institucional y teníamos un programa básico de teología para todas las carreras que todos los estudiantes tienen que ver regularmente por acuerdo precisamente de las universidades confesionales. Y a uno le tocaba en el semestre a la suerte, ¿no? Ir a dar clase a medicina o a psicología o a derecho. Y una vez me tocó precisamente con los estudiantes de comunicación y de literatura. Y entonces comencé mi clase con esta lectura. Pues hasta ahí ninguna sorpresa porque es un hermoso poema y ellos son de literatura y gozan estas cosas. Pero luego les dije, bueno, vamos a hacer un estudio para entrar en el tema del semestre, pero quiero que digan un poco de a qué escuela literaria y a qué autor pertenecerá este poema.
Y hubo muchas inquietudes, ¿no? Ellos dijeron que podía pertenecer al barroco literario, otros dijeron que podía ser de Gustavo Adolfo Bécquer por el sabor que tenía. El más aproximado dijo que podía ser de Fray Luis de León o de San Juan de la Cruz. Les dije que a qué se refería y me dijeron pues que se refería a un par de novios. Bien, la sorpresa fue grande cuando les dije, esto es de la Biblia. ¿Cómo? ¿De la Biblia? Y eso pues que había leído yo otras partes en donde la amada atrapa al amado y se lo lleva a su cuarto y no lo quiere dejar escapar. Ustedes podrían ampliarlo. En realidad este texto es el, el canto segundo del libro del Cantar de los Cantares. ¿Sí? Nada menos ni nada más. Y decir cantar de los cantares es como quien dijera, disculpen la expresión, la mamá de las mamás, la madre de las madres. Es decir, el canto de los cantos quedó así en la Biblia. Es un hermosísimo texto que, como mis hermanos lo saben, eh, recibe interpretaciones, todas, en mi opinión, muy válidas. Inicialmente, el texto del Cantar de los Cantares, este diálogo entre la amada y el amado, se refiere a la relación amorosa de Dios con su pueblo, en donde Yahvé es el amado que busca a su amada y la amada que se enamora de su amado y se buscan y ella lo quiere atrapar para meterlo. Bueno, es toda una recreación poética de la relación amorosa de Yahvé con su pueblo. Igual se le interpreta, por supuesto, en relación con esto mismo, como la relación amorosa de Dios con la iglesia. Otros prefieren decir que el significado específico es una alabanza del matrimonio, y eso es válido. Una bellísima oda al matrimonio, a la pareja. Pero mis hermanos, es también para los místicos, como por ejemplo, precisamente San Juan de la Cruz o Teresa de Jesús, un diálogo del alma con su esposo, con su amado. El lenguaje de la mística católica siempre va a ser un diálogo de amor entre entre el alma y el amado. ¿Por qué empezar así? Porque yo escogí compartir este tema o preparar un poquito este tema pensando en que miren la riqueza de las exposiciones que hemos tenido aquí. Así, y con la seguridad de que dejo de nombrar algunos, pues tenemos toda esa exposición doctrinal que nos hace Monseñor con frecuencia. O tenemos todas esas otras exposiciones de espiritualidad como las que hemos tenido sobre San José, sobre la Virgen, o todas esas bíblicas y casi catequéticas como las de la hermana Nelsie y el padre que vino estos días, o todas esas de la espiritualidad del diálogo como las que nos hace el doctor Ricardo, ¿sí?
Roberto, ¿Quién? Roberto. Roberto. Bien. Entonces yo veo cómo pues nos nombran cosas. Por ejemplo, en una de ellas, insistentemente, eh, María es la esposa del Espíritu Santo. En otra, la consubstancialidad, la transubstanciación. En tantas otras, ustedes las estarán recordando. Y yo pensé que toda esa, ese panorama de terminología religiosa que todos naturalmente aprovechamos, podría articularse bajo este tema. Es decir, a ver, hermanos, tampoco vayan a salir corriendo que yo armo el problema, pero luego se los arreglo. ¿Es María la esposa del Espíritu Santo? Un poco sí y un poco no. El Espíritu Santo no es casado, tampoco es soltero. ¿Qué quiere decir la transubstanciación? Un término tan complicado, pero que ahí más o menos entendemos. Cantidad de cosas de esas. Entonces, pensé que esta charlita, si me siguen hasta el final, no va a hacer otra cosa, con toda modestia de mi parte, que justificar toda esa terminología. Ahí quedó mal escrito, quedó justificar, pero es justificar. Toda esa terminología que los conferencistas han utilizado y que de hecho utilizamos. Pero ¿con qué intención práctica también? Para comprender la particularidad del lenguaje religioso, del lenguaje de la fe. Y propongo, pero eso es un objetivo bastante ambicioso, que es también para facilitar a través de la comprensión de la experiencia mística, facilitar nuestra práctica de vida espiritual, particularmente de la oración. Digo que es ambicioso porque no vamos a alcanzar, seguramente que como ha ocurrido las otras veces, en una segunda charla aterrizamos todo esto sobre la mística, pero sé que sí nos va a quedar como en la mente, de modo general, una unificación de toda esta terminología de apologética, que no la nombré antes, de espiritualidad, de teología, de doctrina, etcétera, con un poco de términos, hablando justo del lenguaje religioso. ¿Y qué es lo que aquí tenemos que entender? Partamos de una realidad. El hombre es un ser que habla. Aquí vamos a utilizar lenguaje en un sentido bastante amplio. Vamos a entender al lenguaje como toda forma de comunicación entre los seres humanos. Toda forma de comunicación entre los seres humanos. Entonces, de una vez tengamos en cuenta que nos comunicamos con palabras, con gestos, con símbolos, con signos. Y hay comunicación, y es comunicación efectiva. Uno de mis cuñados tiene un sobrino especial, ya es por ahí de unos 28 años, es un muchacho especial, que por supuesto no habla, sino
aunque el amor de la familia, de su mamá y de sus tíos, lo va llevando muy bien en la vida. Incluso les comparto la bella experiencia de que en el colegio a donde lo llevan y de acuerdo con el párroco de San Diego, habían programado las primeras comuniones para los niños especiales y entonces estuvimos en el reto de prepararlos. Fue muy interesante, fue un aprendizaje elaborar una cartillita que después por allá en Fontibón también aplicamos para casos parecidos, para que ellos vayan con picado y con colores y cositas, mirando lo de la confesión, mirando lo de la comunión, reconociendo a Jesús, una cartillita de preparación para niños especiales. Pero el tema venía a lo siguiente. Voy con alguna frecuencia, pues son parientes, a visitarlos y por supuesto el chico Oscar Andrés es personaje, ¿no? Son muy tiernos. Y empieza, me van a disculpar con todo respeto por él y por ellos, empieza, y la mamá le dice, no, mi hijo, el partido de Millonarios es mañana. Hoy es el de Santa Fe. No, no, no. Él es el hermano de la esposa de tu tío. Bueno, ya me están entendiendo de qué se trata. Yo me sorprendo de que la mamá entiende eso. Y la prueba de que el chico estaba preguntando cosas parecidas es que se calma y se tranquiliza. Es por la comunicación. Pero bueno, hoy nos vamos a referir bastante a la comunicación a través de las palabras y de los signos, porque de hecho, además de la conversación vocal, también hablamos al leer, al soñar, inclusive en el silencio. Y también, como aquí nos han dicho, cuando oramos, estamos hablando con Dios. La palabra, de hecho, mis hermanos, tiene en el cristianismo una importancia central por todo lo que en este momento está viniendo a sus mentes, que yo paso muy rápido. Pues ustedes saben, el acto fundante de nuestra fe es la palabra. En el principio, ¿sí? Y Dios dijo, y la palabra ocasionó, aconteció, y hay la creación, y hay el hombre, etcétera. De hecho, está en el origen fundante de nuestra fe y también en el origen fundante de la experiencia del creyente, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Él es el Logos. Es más, en el Génesis, el mismo Adán, que es imagen y semejanza de Dios, en ese sentido también tiene el poder de la palabra, él iba poniendo nombre a las cosas. Esto en la mentalidad hebrea significa que al poner el nombre me apropio de las cosas, me apropio del mundo, lo hago mío, lo humanizo. Tan pronto somos capaces de nombrar las cosas, las humanizamos. Nombrar es empoderarse. Yo les decía en la charla sobre el perdón y la reconciliación que cuando las víctimas logran narrar, ponerle nombre a su dolor, empieza la sanación. De manera que la palabra es no solo designación, sino fundación.
Es por eso por lo que seguramente a la luz de la antropología bíblica, las palabras tienen tanto poder de los pueblos. La palabra es creadora. La palabra tiene poder, nos dicen hoy en día. La palabra debe cumplirse. Y casi pues no es necesario decir que la Biblia es la palabra de Dios y que orar es hablar con Dios. Pero es tal lo que les estoy diciendo de verdad que Romanos 10, 9, 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Ese texto solo habría justificado todo lo que les dije anteriormente. En definitiva, el ser humano es un ser para la relación y la comunicación. Ahora bien, ¿cómo se relaciona y se comunica ordinariamente el ser humano? Y entonces, mediante el lenguaje. De modo muy general y con la venia de los especialistas de las diversas disciplinas y áreas que hay tan variados en este grupo, abogados, médicos. Voy a reducir mucho el tema diciendo que podemos hablar de dos clases de lenguaje. El lenguaje común, general u ordinario, y los lenguajes especializados, es decir, que reúno en la segunda parte cantidad de lenguajes aún a riesgo de estar reduciendo bastante este tema del lenguaje. El lenguaje científico, técnico, artificial, formal, lógico, etcétera, etcétera, y todos ustedes, médicos, químicos, físicos, abogados, lo saben perfectamente. Con el lenguaje común, que es el que usamos todos, también el físico y el químico antes de usar lenguajes especializados necesitan el lenguaje común, porque si no quedan por fuera de la comunidad social y no se pueden entender con nadie, ¿no? Si el químico quisiera hablar solo con su terminología, pues se la pasaba hablándonos de átomos y quarks y todo y no entenderíamos nada, porque él no puede llamar quarks al desayuno, ni puede decir me duele la cabeza, ¿sí? Como con aquellas definiciones especializadas, por ejemplo, de los médicos. El médico no va a llegar a la casa a decirle a los niños que le duele el estómago, quién sabe con qué terminologías del esternocleidomastoide o del, no sé, bueno, cualquier cosa que los médicos me podrían entender. Pero con el lenguaje común digo, me duele el estómago, quiero desayunar, tus ojos son bonitos, báñate, alístate porque ya te voy a servir, etcétera, etcétera. Ese es el punto de partida. Partimos de la base del lenguaje ordinario con el que comunico lo cotidiano, lo habitual que pasa en la existencia, que hace frío, que estoy aburrido, que estoy dando una charla. Es el lenguaje común y corriente. Va a llover, apúrate. Y dentro de los lenguajes especializados, hay un lenguaje hacia donde íbamos. Es el lenguaje literario, el lenguaje figurado. Resulta, mis hermanos, que cuando
hay experiencias que se salen de la cotidianidad, que se vuelven especiales también. El lenguaje común se queda corto. Hermanos, cuando surgen esas experiencias límite o fuertes de la vida, y voy a poner un solo ejemplo, surge la experiencia del amor. Estar enamorados, estar enamorado en un momento dado, cuando aparece esto en la vida y ojalá pues, que siempre estemos enamorados, no es algo cotidiano, ordinario, es algo especial, diferente, nuevo que ocurre. Es una experiencia que desborda lo cotidiano. Y entonces, ¿cómo expresarla? Si el lenguaje común es para lo cotidiano y estar enamorado no es una cotidianidad. Entre otras porque estar enamorado es precisamente eso, es romper con lo cotidiano, romper con lo habitual, romper con lo rutinario y es la vida nueva y quien niega que cuando se enamoró veía todo nuevo, todo distinto, todo diferente y que aquello no era común y corriente. ¿Quién negaría, por ejemplo, que enamorarse fue distinguir de entre todas las chicas aquella que le llamó la atención, que tenía algo diferente, algo nuevo, le vio que las otras no tenían? ¿Por qué? Porque ya no era igualitica a todas, no era la cotidianidad o lo ordinario. Entonces, cuando se tienen estas experiencias, como también puede ser el dolor, como también puede ser, eh, bueno, ya creo que saben para dónde voy, pero no se vayan que allá llego. Entonces, nos toca hacer un juego, coger el lenguaje ordinario y hacer figuras con él, lenguaje figurado, jugar con él, figuritas, figuritas, para tratar de transmitir esa experiencia original, nueva, del amor que no cabe en lenguaje ordinario. Y eso es el lenguaje literario, el lenguaje figurado, el lenguaje de la poesía, etcétera, etcétera. Y es maravilloso. Ahí te he puesto ejemplos. A ver, el amor es un lazo que une, pero no ata. ¿Ven? Eso no es lo mismo que decir, mamá, estoy enamorado y siento que ella me hace falta. Eso es lenguaje cotidiano y eso pues naturalmente es informar una realidad. Mira, me hace falta la chica. El amor es un todo al borde de la nada. A ver, ¿qué es lo que sintió el poeta? Ahí es donde quiero llegar en toda la charla, a que no nos quedemos con la forma externa de la metáfora, sino a tratar de, a través del lenguaje, meternos a la experiencia, que eso es lo que nos pega, lo que nos mm, agrada de la canción, de la poesía, que es que está tocando una experiencia que yo mismo vivo y la está suscitando, como diré más adelante. Entonces, la metáfora, el símil, la comparación, la antítesis, la alegoría y todas las figuras literarias, si recuerdan su castellano y su clase de literatura del bachillerato, todas las figuras literarias. A ver, tus ojos son dos esmeraldas. No nos dirá la chica y tan bobo, ¿cuáles esmeraldas?
Si no ve que son de carne, no, la chica entiende. Pero los demás entendemos que ve algo especial en el brillo de sus ojos, en el valor de sus ojos. Y como no podía decirle, mira, tus ojos son bonitos, porque es que bonitos son todos los ojos, eso es lo ordinario. Ni podía decirle, tus ojos brillan, porque eso es informar, todos los ojos brillan. Pero cuando ve algo especial en el color de los ojos, en el brillo de los ojos, entonces le dice, tus ojos son 2 esmeraldas. ¿Son 2 esmeraldas los ojos? Sí y no. No, porque no son esmeraldas. Y sí, porque no hubo más remedio que hacerle la figurita, la figura literaria, en este caso es metáfora, al lenguaje para poder aproximar lo que se estaba experimentando, que era esa novedad de la existencia que esa mirada de esa persona, de esa chica, causaba en mi vida. Entonces, las metáforas las dicen y no dicen. A ver, hermanos, ¿lloran los guaduales? Sí y no. Los guaduales no lloran. Pero, ¿qué poeta, qué sentimiento, qué experiencia le despertó a él el encontrarse un momento por fuera de las cuestiones instrumentales del trabajo, rompiendo la cotidianidad, contemplando los guaduales? Señor, dame la paz que miro esta tarde otoñal desde mi ventana, mientras se tiñe la extensión lejana con la diáfana sangre de un zafiro. Qué hermosa manera de decir esta, me parece que puede ser de Gabriela Mistral, lo que he dicho. Dame la paz que miro esta tarde otoñal desde mi ventana, mientras se tiñe la extensión lejana con la diáfana sangre de un zafiro. El zafiro no tiene sangre. Pero ¿qué vio desde su ventana que además le hizo sentir el deseo de la paz? ¿Qué vio y de qué manera describe ese color maravilloso que hay al fondo? Es la sangre del zafiro. Bueno, hermanos, dirán, bueno, ¿y esto por dónde va? ¿Dónde se quedó la Biblia, etcétera? Y la fe. No se preocupen. Va a decir entonces que dentro de las experiencias, óiganme bien, especializadas, exclusivas, hay una que es la experiencia religiosa, que es la experiencia del misterio. Vamos a coger la palabra misterio de modo muy general por ahora. La palabra misterio, su sentido inicial y original, no es algo que no se puede entender.
Eso está muy mal comprendido. Claro, es algo que requiere una revelación para ser entendido. Ahí la cosa cambia. No es algo que, no, que el misterio de la Santísima Trinidad, eso no se puede entender, que el misterio de la encarnación, no, en realidad no se pueden explicar. Y solo se empiezan a comprender a partir de una revelación. En el Nuevo Testamento mismo, y es Pablo quien más lo utiliza, creo que el primero que lo utiliza, es una verdad inicialmente oculta, pero ahora conocida por la revelación del Evangelio. Romanos 16 o Colosenses pueden orientarnos eso, ¿no? Y a veces, mis hermanos, se juntan misterios. El misterio de Dios toca de cerca el misterio del amor. El misterio de Dios y del amor toca de cerquitica el misterio del mal. Bueno, dicen los expertos, y lo comparto, que el mal no puede llamarse misterio sino por problema del mal, ¿no? Porque la palabra misterio siempre evoca algo que tiene que ver con algo atractivo, con la felicidad, con la esperanza. Bueno, pero los misterios se cruzan. El misterio de la persona se cruza con el misterio de Dios, porque además participamos como personas del misterio de Dios. Por eso no podemos disponer de las personas, porque del misterio no se dispone. No podemos disponer de los misterios, precisamente porque son misterios. Porque escapan a la explicación racional. Pero existen, los captamos, los experimentamos, se experimentan. Es más, no son para explicar. Cuando uno empieza a explicar, el misterio lo daña. El misterio se narra. Hay que narrarlo, pero no explicarlo. Con eso estoy acercándome a esas comprensiones de nuestros misterios de la fe, del misterio de la nación, del misterio de la Trinidad, del misterio de la transubstanciación, etcétera, etcétera. A ver, miren, por ejemplo, esta mezcla de misterios. Es apenas un fragmentico de Noche de Diciembre, un hermosísimo poema de Rafael Pombo, en una noche de diciembre contemplando la naturaleza, y es un poema largo, pero queda sorprendido y se le va mezclando en su vida allá existencialmente el misterio del amor con el misterio de Dios, con el misterio del universo. Y en su bellísimo poema Noche de Diciembre lo expresa. Ya hay una parte donde dice: noche como esta y contemplada a solas, no la puede sufrir mi corazón. Da un dolor de hermosura irresistible, un miedo profundísimo de Dios. Ven a partir conmigo lo que siento, esto que abrumador desborda en mí. Ven a hacerme finito lo infinito y a encarnar el angélico festín. Mira ese cielo, es demasiado cielo para el ojo de insecto de un mortal. Refléjame en tus ojos un fragmento que yo alcance a medir y sondear. ¿Qué opinan? ¿Cómo eso que sintió el poeta? Buenos días. Gracias, Augusto. No, pues ahí más o menos. El sueño no lo dejó. Eso Ay, que no. yo, El sueño no lo dejó. el poeta,
cómo ¿Qué? Sí, es que hace calor. Uy, en la mía hace calor. lo logró aproximar. ¿Hace calor? Yo creo que Valentín es el que también sí. Y le dice que si piensas que ya no te amiga. Yo ya no aguanta más, yo me aprendió muy baña, pero no puedo más con Hay un el perro. micrófono, ¿cierto? A mí me gusta. A mí también me gusta el bochorno. John, tienes el micrófono abierto. John. Sí, mejores que los que venden en el pueblo. Parecen de mazorca, ¿verdad? Tienen mazorca, mira el pelo. Sí, Francisco José, ¿le pueden cerrar el micrófono a John, por favor? John, tiene el micrófono abierto. Bien, entonces, frente al misterio de Dios, uno se experimenta a disposición de alguien. Y con la experiencia del misterio se confronta la realidad y se ubica uno de manera diferente en la existencia. Entonces, esa experiencia de Dios, la experiencia de lo sagrado, se constituye, mis hermanos, todos ustedes lo saben, en una original experiencia que no se puede expresar con el lenguaje común, porque se sale de lo común. Porque cuando tú estás frente a esa sorprendente presencia del misterio de Dios, no estás en lo cotidiano. Al contrario, lo infinito se ha metido en lo cotidiano y lo desborda. Y entonces los hechos se convierten en acontecimientos. A ver, si yo estoy siendo operado, hechos, me preparan, me ponen en el quirófano, entra un señor médico, me informa, me duermen, bueno, hechos. Pero cuando eso se ve, se experimenta también como el amor de Dios, se experimenta desde la experiencia de la fe. Aquellos no son hechos, son acontecimientos, acontecimientos de salvación. Y entonces, aquí está la pregunta principal de mi exposición. Si la experiencia del misterio de Dios es tan original, casi exclusiva, no ordinaria, no común, ¿cómo expresarla? ¿Cómo transmitirla? Todavía más, si no tenemos para expresarnos sino el lenguaje común, ¿cómo hacer para referirse a la experiencia o a la realidad fundante de nuestra existencia? Pues, hermanos, hay esta alternativa, el lenguaje figurado o el símbolo. ¿Ven? Es que habría una primera oportunidad. Pues no, de esa experiencia de Dios no se puede hablar, mejor es callarse, dijo Wittgenstein al terminar su obra del Tractatus Lógico-Filosófico, un filósofo que determinó toda la reflexión de la modernidad sobre el lenguaje, terminó su obra y no había hablado nada de la religión, ni del arte, ni de Dios, y el último parrafito decía, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, y eso ha dado a todos los estudiosos del lenguaje, semiólogos y semióticos, para decir, bueno, ¿qué quería decir? Que no se tiene ningún sentido el lenguaje religioso, o que no habla porque no puede hablarse de eso. Bien. Y sí, pues es que a veces ante la grandeza de Dios lo mejor es callarse, ¿no? Y el silencio es más elocuente que la palabra.
y eso es otro lenguaje. Pero cuando lo extraordinario entra en lo cotidiano y lo sobrepasa, el lenguaje también tiene que ser sobrepasado, y eso se llama lenguaje figurado. Y entonces encontramos todos los lenguajes que han necesitado acudir a ellos también la transmisión de la experiencia religiosa. A ver cómo San Juan de la Cruz transmitía su experiencia mística. Un poquito a la luz también del Cantar de los Cantares. Dice la esposa: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo oíste habiéndome herido. Salí tras ti clamando, te has sido. Pastores los que fuerdes allá por la salotero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Y las criaturas le contestan: mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. ¿Ven? Entonces, aquí hay que encontrar aquí el sabor de la experiencia, que no hay otra forma de transmitirlo que acudiendo al lenguaje figurado. Dice Teresa de Jesús: vivo sin vivir en mí, y de tal manera, de tal alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero: que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Etcétera, etcétera. Es el canto de Teresa de Jesús: vivo sin vivir en mí. Porque en el éxtasis se rompe la cotidianidad, y para transmitirlo es necesario jugar con las figuras del idioma. Todos los lenguajes religiosos, el doctrinal, el catequético, el homilético, acuden con frecuencia a tomar prestados del lenguaje común los términos para crear la transmisión de la experiencia. Ahora dirían ustedes: ¿y para qué transmitirla? Porque, mis hermanos, en estricto sentido, todo el lenguaje de la fe es lenguaje testimonial. El que predica, el que catequiza, el que celebra, el que da en la calle razón de su fe, siempre y de cualquier modo, lo que estamos es dando testimonio. ¿Por qué? Por necesidad, ¿sí?, de transmitir, porque pues cuando yo encuentro a Jesús no me puedo quedar callado, porque eso me desborda y se me sale en signos, en símbolos, en palabras, y además porque quiero compartirle a otros para que se hagan partícipes de los efectos salvadores del encuentro con la divinidad. Y entonces ya
mirar todo lo demás que se requiere, mis hermanos, aquí en esta parte acerca de los lenguajes. A ver, mis hermanos, está sentado a la derecha de Dios Padre. Resucitó, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre. Disculpen la manera de decirlo. Jesús está sentado y exactamente a la derecha. Así. Sí y no. No, porque pues no está sentado. Por allá en la iglesia, creo que de Santiago Apóstol en España, hay una hermosa, muy hermosa imagen y es de Jesús sentado, sentado. Y es majestuoso, claro. Pero entonces, ¿qué quería decir la experiencia religiosa que se experimentó con esa expresión que pasó así al lenguaje doctrinal de la fe? Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. Miren el reto para el catequista. ¿Cómo transmitirle a los niños, a los muchachos, que Jesús, lo que quiere decir en experiencia de fe, la expresión Jesús está sentado a la derecha del Padre? El tema es traducirlo, ¿no? Ahora ya dije, los signos y los símbolos y los misterios no se explican, se narran. Pero ahí está el reto del catequista. Porque es que la fe no consiste en que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre, sino en la experiencia que no hubo más remedio que aproximar a través de esa expresión. Pero hay que apuntar a la experiencia. Miren, una vez le dijimos a los chicos de Ictus que los santos siempre tenían una figura como tan, entre comillas, para ellos, aburrida. Siempre están así, o con los ojos cerrados. Obviamente que de momento a ellos no les diría nada, pero sí dice, naturalmente, son signos de la paz, del encuentro, de la plenitud con Dios, etcétera. Pero les dijimos, bueno, ahora que estábamos estudiando santos modernos, el Padre Hurtado, Monseñor Romero, Teresa de Calcuta, Alfonso Jaramillo, etcétera, etcétera. Y les dijimos, ahora represéntenlos en posiciones, ¿cómo harían ustedes la imagen de este santo? Y pues ellos inventaron un poco de cosas, santos trabajando, uno agarrando al otro, cosas raras, como también tratando de transmitir otro tipo de experiencia religiosa sin desmontar que las imágenes nos transmiten. ¿Cómo traducirle a los niños, por ejemplo, la paloma, el Espíritu Santo? Y con eso estoy hablando ya del símbolo. ¿Es una paloma? No, el Espíritu Santo no es una paloma. Pero la experiencia del Espíritu Santo, el efecto, la captación desde la fe del Espíritu Santo, se puede medio aproximar con ese símbolo. Lo de las lenguas de fuego, hermanos. Nos vamos a quedar con las lenguas de fuego, pero ¿cómo? Sin embargo, ¿qué fue lo que experimentaron? ¿Qué experimentó el testigo que transmitió por escrito el texto de los Hechos de los Apóstoles
cuando no encontró otro recurso que hablar de unas lenguas de fuego que se posaron. Eso allá es donde hay que apuntar. De manera, pues, mis hermanos, que este es el fondo de la charla, de qué manera el lenguaje religioso acude a las figuras también, y cómo tú mismo al orar de alguna manera recuperas esto que estamos diciendo, que consiste en que expresas la experiencia religiosa con recurso a veces a la poesía, otras veces a las metáforas en general. A ver si de una manera de ejemplo les puedo compartir, por ejemplo, bueno, vine, Jesús, vine para traerte no rosas, sino espinas, no oro, sino basura. Eso tengo y eso soy, Señor. Y quiero dejar todo eso acá a tus pies. Perdóname, Jesús. No tuve a dónde más me recibieran esta pesada carga. Creo que tú aquí quemas y reciclas todo aquello. Es que no tenía nada que traerte. Eso soy y eso tengo, mi Señor. Solo heridas en el alma y solo decepciones, muchos pesares, miedos y rencores, no pocas desilusiones y sinsabores. Todo eso ya lo he arrojado a tus pies. No podía más. Casi no alcanzo a llegar. Te quedo debiendo, Jesús, el oro y las rosas. Quise irme y no pude. Si eso y solo eso y todo eso era yo, ¿cómo podía irme dejándome aquí? Sentí entonces que me invitabas a recoger mi carga. La recogí. Las espinas las habías transformado en rosas. Mi basura, Señor, la cambiaste en oro. Claro, Señor, mientras yo te hablaba, el fuego del Espíritu quemó y transformó mi ser. La gente te trae oro y rosas. Yo vine sin nada y diste oro y rosas para que llevara. ¿Ven? Y a propósito, eso de fuego, ¿qué es quemar? ¿Qué es el cirio? Bueno, y entonces quería decirles que la Biblia tiene cantidad
de lenguajes figurados que Jesús los usó para transmitirnos la experiencia de Dios, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, toda la vida de Jesús y sus discursos no son más que aproximaciones a la profunda intimidad que él tenía con su Padre. ¿Ven? Y entonces nos la transmite porque es lenguaje humano. Él es hombre como nosotros, también con figuras. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Y no tenemos que quedarnos contemplando la vid y los sarmientos y la ramita. Tenemos que acudir a qué es lo que Jesús me transmite. ¿De qué manera yo no puedo? Es que precisamente no lo puedo explicar, no lo debo explicar, hermanos, no hay explicación. ¿De qué manera? Sin Jesús no soy nada. Sin Jesús no soy nadie. ¿De qué manera la savia de mi vida? Y vean que tengo que volver a echar mano de una metáfora. La savia de mi vida es Él. O esta antítesis, el que encuentre su vida la perderá y el que la pierda por mí la encontrará. Tómalo literalmente y la cosa se enreda. Y no sabes qué es lo que tienes que hacer, si matarte, si suicidarte. No, tómalo como la expresión en figura literaria, en antítesis de una experiencia que se vive al encuentro con Jesús. Bueno, y entonces hablemos un poquitico de... bueno, el lenguaje religioso, miren esto, ya concluyendo. Rara vez se propone informar o designar un hecho o una realidad. Se propone es originar. Ojo, mis hermanos. Cuando yo uso el lenguaje religioso, incluso en la metáfora, el amado con la amada, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el fuego que me quema. Yo no estoy informando, estoy originando el suceso. Miren, mis hermanos, y con esto sé que digo lo que vale por toda la charla. Podíamos haber abierto esto para que yo les dijera esto. Cuando en la liturgia se dice, yo te bautizo, lenguaje religioso, metafórico, porque bautizar es meter en el agua, no está diciendo, no está informándole que lo mete en el agua. No le está informando que lo bautiza. Está originando, aconteciendo la experiencia de la introducción de todo mi ser en el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí no es informar, sino originar, acontecer. El lenguaje religioso siempre es para acontecer, sobre todo el lenguaje litúrgico. Cuando yo en la calle le digo al otro, Jesús me ama, ven y conoces, ven conmigo, yo no estoy informándole que Jesús me ama, estoy suscitando en él el encuentro con Jesús. Cuando yo digo shalom, no estoy simplemente despidiéndome o simplemente saludando. Estoy proyectando hacia el otro la paz de Dios para que acontezca en él, en su corazón. Esto es bien importante. Y el lenguaje litúrgico, prácticamente terminando, es maravilloso, es excelente. Tiene todo. Miren, el lenguaje litúrgico impreca, invita, acontece, señala. ¿Y cómo? Palabras, signos, símbolos, cirios, ornamentos, cuerpo, imágenes. Es de una riqueza comunicativa extraordinaria, acumulada de los siglos. Por eso tampoco es bueno reemplazarlos. Fui a unas exequias, a una misa pues, del funeral, pues hace un tiempo, a cierta parroquia de Bogotá,
muy bonita la iglesia y llegó el féretro y salió el padre y todo. Y yo vi que no encendían los cirios. Ay, me incomodé un poquito, ¿no? Dije, se les olvidó. Qué pesar, se les olvidó. Bueno, pero como pronto pasó una señora que se veía que era la colaboradora allí, recogiendo la ofrenda, y pasó por mi banca, porque yo estaba ahí en la segunda, le dije pasito, ay, mira, se les olvidó encender los cirios. Y me dijo, es que aquí no se encienden, aquí manda el padre. Bueno, me quedé tranquilo y dije, ve. Entonces al final de la Eucaristía pregunté ahí a un chico y me dijo, no, es que aquí por razones de ecología no se encienden los cirios. Pero ni siquiera tenían una lamparita eléctrica como esos cirios eléctricos de ahora, que tampoco son el ideal. ¿Qué es un cirio? No, es el calor de Dios, es el fuego de Dios, es la luz de Dios. Pero es también que se gaste, soy yo que me gasto como se gasta la cera, por amor a Dios, que me gasto en el servicio de mis hermanos, que me gasto contemplando al Señor, que cuando me voy me sigo gastando en mi vida como se gasta el cirio, la cera. Eso, por eso, ese es el símbolo. A veces se le puede sacar mucho sentido a los cirios eléctricos y todo, pero siempre ha de existir en determinado momento el cirio de cera. Nunca un sábado santo vamos a reemplazar, aún por mucha ecología, el cirio pascual por un cirio eléctrico, ¿no? Porque el símbolo está atado a los sentidos que trae la historia y que trae la naturaleza. De los símbolos no hay que abusar, ni magnificarlos, ni despreciarlos. A ver, no terminar adorando el cirio, no terminar adorando el altar, que al fin de cuentas es de piedra. El altar representa a Cristo, sí y no. No porque es de piedra, sí porque ahí es el sacrificio de Jesús, que fue originalmente en la cruz. La imagen de Nuestra Señora, que también es símbolo, ahí al lado derecho en la iglesia, representa a María, sí y no. No porque María no es ella. Y sí porque me retrae a toda la experiencia de la dedicación de María al culto del Señor. Entonces, no los debilitemos, no los abusemos, conservémoslos e interpretémoslos. Y así en general todo el lenguaje religioso y litúrgico. Miren, buscando también de nuevo una anécdota, cómo trabajar con los chicos algo de María. Llevamos una vez unas rosas, una dinámica, unas rosas, nos pusimos frente a la imagen de la Virgen y cada chico debía coger una rosa y les explicábamos, miren hermanos, las letanías lauretanas, que no sé si al fin se dice lauretanas o lauretana, son todas, puerta del cielo, estrella de la mañana, ¿sí? Salud de los enfermos, metáforas, hermosas metáforas. No hay que quedarme pensando la puerta del cielo. ¿Qué es la puerta? Pues que como a través de María ingreso a la vida del cielo, que es Jesús, ¿sí? Estrella de la mañana, que pues me imagino una estrellita ya de la mañana, pues todo eso es muy bonito, pero de ahí debo saltar al significado del símbolo. El símbolo da que pensar, dijo el primero de los fundadores de la semiótica y de la semiología. El símbolo da que pensar, da que pensar. Estrella de la mañana, ¿de qué manera mi primer pensamiento puede ser la frescura del amor de María por Jesús? Y todas las letanías. Entonces le decíamos a los chicos, miren, coja una rosa, aparece frente a la imagen y dígale un piropo a la Virgen. Y entonces se nos ocurrió esa hermosa dinámica que dijimos,
pues son piropos. Ustedes pues no quieren decir puerta del cielo, luz de la mañana, salud de los enfermos, y cuando era en latín, stella matutina, etcétera, peor. Entonces son piropos para la Virgen. Entonces dígale un piropo. Y hubo cosas muy lindas, ¿no? Alguna que tenemos incluso traída en la novena de Nuestra Señora de Fontibón, porque tiene unos textos ahí de tipo anecdótico también para motivar cada día de la novena. Entonces, había esto tan lindo, miren, una chica se para, coge la flor y le dice, María, ayúdame a conseguir un novio como el tuyo. Qué lindo, ¿no? Alguien, no sé si un chico o una chica le dijo, mira, te voy a robar ese niño que siempre llevas cargado y lo voy a esconder en mi corazón. Y cuando tú vengas a rescatarlo, te atrapo a ti también y no te dejo escapar. ¿Ve? El lenguaje catequético tiene que saber traducir también lo que se nos vino como símbolos lingüísticos y gráficos a lo largo de la historia en la formación, que tienen siglos de historia y siglos de significado, pero hay que saberlo traducir cuando se trata de catequesis. Mis hermanos, es bastante. Concluyo diciéndoles esto. Jesucristo es el verdadero símbolo de la fe. Él es para nosotros el lenguaje de Dios. Él es la poesía de Dios. Él es el amor de Dios. Habló de Dios poéticamente para aproximarnos en nuestro lenguaje la profunda experiencia de su intimidad con Dios. Él es la poesía de Dios, es el amor de Dios. Y conviertan la metáfora y verán que aquí es tan perfecta que cabe convertirla. Mire, si tus ojos son dos esmeraldas, no me queda tan chévere decir, oh esmeraldas, sois los ojos de mi amada. También queda bonito. Pero pues como ya el piropo es para las esmeraldas y no para la amada, pues como que pierde fuerza. En Jesús, en la metáfora de Jesús como imagen de Dios se puede al revés. No es solo que Jesús es Dios, sino, mis hermanos, que Dios es Jesús, la metáfora de Dios. Amén. Sergio, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Quiero agradecerte porque has hecho una exposición increíblemente llena de amor. Hermosa, quiero contarte mi experiencia. Yo llegué a conocer a Dios y llegué a escudriñar la palabra por lo que tú leíste hoy. Cuando abriste hoy tu exposición y empezaste a leer Cantar de Cantares, yo inmediatamente lo supe, o sea, el corazón casi se me sale porque no lo podía creer. Yo llegué a Dios por lo que tú leíste hoy, Ay, por qué cantar, rico. y me enamoré inmensamente de Él, porque Dios es amor. Él es simplemente amor. No Eso. solo cantar cantares, los salmos también te hablan así. Dios nos habla con amor. O sea, es increíble ver las palabras que Él escucha o las palabras que Él como nos trata a nosotros. Mira, te quería hablar para no salirnos de cantar, porque Cantar de Cantares o sea, es un poema. Cuando dice, oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. O cuando Él dice, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Es realmente, o sea, podrías quedarte tú todo un día
leyendo palabra por palabra de Cantar de Cantares, o los salmos, por ejemplo, el Salmo 119 cuando dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Quiero agradecerte enormemente porque de verdad hoy has hecho que creo que todos los que estamos en el grupo quedemos conmovidos de verdad y sepamos que entrar a leer la palabra, a escudriñarla y a compartirla es lo que debemos hacer. Jesús nos llama a que así como Él nos ama, amemos nosotros a nuestro prójimo. La palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Si nos vamos a Hebreos 4, que es también hermoso, o en Santiago 1:22 cuando dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Creo que a eso es que nos llaman. Quería darte las gracias y me quito el sombrero. Ante a ti, Angelita, por estar sintonizada tan bueno con esas cosas bonitas. Gracias, Ángela. No, gracias a ti. Pues Sergio, yo me remonté mucho más allá a mi niñez y a mi juventud y recordé mi profesor de simbología. Era un maestro que usaba los símbolos para explicar la religión. Tú sabes que explicar la religión a los niños no es fácil. La catequesis a los niños no es fácil. En cambio, él era un maestro en eso, en utilizar los símbolos y comunicar, entregar el mensaje que traían los símbolos. Lo que tú dices no es la palabra del símbolo, sino lo que él me llega al alma, lo que él me trae al corazón, lo que realmente me mueve. Y también me acordé de que tal vez una de las razones por las cuales en la iglesia se evitaba que la Biblia fuera del público, de los fieles, es por este libro, por el Cantar de los Cantares, que se puede prestar o se prestaba en las épocas del oscurantismo religioso, se prestaba a interpretaciones de tipo sexual, y lo cual era, digamos, era una palabra prohibida en el vocabulario eclesial y en el vocabulario de la catequesis. Entonces, ese y otros pocos pasajes de la Sagrada Escritura, sobre todo del Antiguo Testamento, que lo dejan a uno pues pensativo y dice, no, pues esto se parece como a un Playboy. Sí. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Sergio. Definitivamente, solo en la experiencia del amor se puede vivir a Dios, contemplarlo, seguirlo y hacer que la vida tenga esa luz y tenga esa presencia de Él. De hecho, el Señor recoge toda la ley y los profetas en amar a Dios, al prójimo, como se ama a uno mismo. Entonces, en esa experiencia del amor es donde se puede realmente contemplar y vivir. A veces las personas le preguntan a uno, pero usted, ¿por qué dejó todo por seguir a Dios? Ajá. Y la única respuesta es el amor que Él me dio y que yo acogí y estoy viviendo. No hay ninguna otra explicación. Y como usted lo dice muy bien, es muy difícil poderlo expresar porque realmente es un sentimiento que tiene todo un fundamento, que tiene toda una revelación que, como lo decía Monseñor Juan Vicente, que involucra la razón, los sentidos, que involucra todo el ser. Y para poderlo expresar, pues es como dos personas que se aman, solo tiene que hacerse por metáforas o solo tiene que hacerse por símbolos o signos, pero que no contienen todo, porque realmente siempre hay una parte que queda velada y eso nos lo muestran también los textos en el Santo Santorum allá en el templo de Jerusalén con el velo del templo, que había una parte velada y es una parte que siempre estará ahí y existe, pero que no la puedo expresar, no la puedo hacer
realmente un vocablo o una palabra, porque por eso es que a veces dicen no hay palabras como, siempre esa expresión es muy sabia, no hay palabras, no habrán palabras. Y el mismo Evangelio de Juan al final dice, hay muchas otras cosas que no se narran en este Evangelio porque no cabrían en todas las bibliotecas del mundo. Y es así. Entonces, muchas gracias por hacernos entender que realmente, aunque la revelación la tenemos en la Sagrada Escritura, siempre son comparaciones, son metáforas, son parábolas, son hipérboles, bueno, cantidades de signos y maneras de nosotros en gramática decir las cosas, pero nunca podrá contener todo el misterio, porque como usted lo dice, en el momento en que yo lo explique, pues realmente se pierde. Muchas gracias, Sergio. Con mucho gusto, Monseñor. Gracias. Quisiera volvernos a llevar por este camino. Gracias a todos y Dios los bendiga hoy en este nuevo día.